y el país se integra. Un saludo, Elvi, para ti y para toda la audiencia de Corape Digital TV. Nos encontramos en este momento con Geraldine Guerra de Fundación Aldea, quien nos va a comentar cuál ha sido la situación de femicidios producidos en el país en el año 2023. Agradecemos su presencia, Geraldine. Cuéntenos cuántos femicidios se han producido y cuál ha sido la respuesta de la Administración de Justicia frente a estos casos. En el 2023, como sociedad civil, hemos identificado 321 casos en el 2023 que deberían ser investigados, todos esos casos, como femicidios, porque hay presencia de violencia machista, de violencia patriarcal, de misoginia, de odio hacia el cuerpo de las mujeres. Dentro de los 321, 128 se definirían como femicidios íntimos, familiares y o sexuales, 17 transfemicidios que el Estado no quiere nombrar, que el sistema de justicia se niega a nombrar a las mujeres trans asesinadas, y 172 femicidios en sistemas criminales, porque también hay otras condiciones en donde se perpetran los femicidios, son condiciones en donde los sistemas criminales nos han permeado a toda la sociedad, incluida los temas de violencia. Ya hay desde Naciones Unidas unos llamados a los estados, a todos los estados parte, de que tienen que poner la política pública al servicio de visibilizar estas otras realidades, pero en el Estado ecuatoriano eso no sucede, es al contrario, se quiere invisibilizar esos casos y decir que no pasa nada, que ha reducido los femicidios y que ha reducido la violencia. Yo me pregunto y le pregunto a la señora ministra de la Mujer y al señor presidente, ¿en qué país viven? La violencia lo que ha hecho es crecer exponencialmente a partir del 2020, después de la pandemia hubo un incremento brutal y que además fue de la par con el incremento, digamos, de esta invasión de las bandas criminales que ya se permean y que se visibilizan. Cuando hay un sistema criminal enraizado en un país, también la violencia contra mujeres y niñas crece a la par. Y esa mirada es la que deberían tener los tomadores de decisión, las tomadoras de decisión para aplicar la política pública. Entonces hay un vacío. Estos datos de 321 femicidios, de 187 niños, niñas y adolescentes que han quedado en la orfandad, solo en el 2023 ya deberían haber recibido, por ejemplo, el bono de la orfandad que da el MIES. Pero siguen esperando las familias. Cientos de familias siguen esperando y están como bregando, rogando que se ejecute la política pública. Hoy día nos hemos convocado varias organizaciones de sociedad civil en todo el país, porque además estamos enlazadas vía Zoom y vía Facebook Live, para decirle al señor presidente y sus ministros y ministras, queremos una política con presupuesto suficiente, una ley de prevención de la violencia que pueda aplicar los 4 ejes: prevención, atención, protección y reparación, que se ejecuten en todos los territorios. Hemos tenido aquí a la Red de Mujeres Amazónicas alzando la voz, porque en la Amazonía, que tanto dinero extraen de la Amazonía, no regresa esa inversión y la violencia contra las mujeres amazónicas es alarmante. Hemos sacado también un mapa de femicidios amazónicos con datos hasta el 2023. ¿Puede detallarnos un poco esto? Y hemos encontrado 114 casos desde el 2014, año en que se tipifica el femicidio. Vale decir que este año se cumplen 10 años, es decir, una década, y en esa década han sido asesinadas 1.698 mujeres. Y yo me pregunto, ¿dónde está la reparación integral para esas 1.698 familias? En la Amazonía, como sociedad civil, hemos logrado identificar 114 casos. ¿Dónde está la reparación para las provincias amazónicas, para las familias amazónicas que han vivido y han sido víctimas de la violencia femicida? Falta mucho por hacer. El Estado está en deuda con las mujeres. Y las mujeres, señor presidente, somos la mitad de la población. No somos un sector, algo así nomás que no hay que hacerles mucho caso, que mejor no decir nada. No, somos un sector, somos la mitad de la población. Y necesitamos una política pública con recursos suficientes y eficientes. Por otro lado, quisiera preguntarle con el tema de, se supone que tenemos una ley vigente que previene la violencia. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos una norma, pero nos está faltando presupuesto que el Estado realmente tenga como prioridad la prevención de la violencia, la erradicación de la violencia y también la reparación a las víctimas, lamentablemente colaterales de la violencia, que son niños huérfanos. Digamos, la violencia es un asunto de política pública. Es un asunto que no es posible un país en paz, no es posible un país de bienestar, un país de buen vivir, de buena vida, no es posible si las mujeres, si la mitad de la población estamos siendo víctimas de violencia. Y lo que ocurre es que está todo en la norma, está todo escrito, pero no llega a los territorios. Aquí mismo en Pichincha yo les invito a los medios de comunicación a que hagan una investigación qué ocurre en el noroccidente de Pichincha, qué ocurre en Puerto Quito, en Pedro Vicente Maldonado, en los bancos y en las 6 parroquias rurales del distrito metropolitano. ¿Cómo se activa un sistema de protección? No se activa porque no hay recursos suficientes, no hay especialización, funcionarios y funcionarias que se quedan en los escritorios y no se mueven, son territorios rurales. Ahora imaginen, esto pasa en Pichincha, que estamos donde está la capital del país, imaginen lo que pasa que en Morona, en Zamora, en el
Alto Putumayo, ¿qué pasa? En Pastaza no hay servicios, desde Napo para abajo, Pastaza, Morona y Zamora, no tienen ni siquiera servicios de atención y protección. Hay un esfuerzo de sociedad civil en Zamora muy pequeñito, pero que no abastece toda la demanda que hay en estas poblaciones que requieren otras condiciones. Señor presidente, somos un país plurinacional, somos diversos, necesita la política pública aterrizar de acuerdo a cada territorio. No es lo mismo lo que va a hacer usted en Quito o en Pichincha que lo que va a hacer abajo en Zamora o lo que va a hacer arriba en Sucumbíos. Sus funcionarios y funcionarias tienen que tener esa mirada y tiene que haber presupuestos para responder a esas demandas. Y Geraldine, la Administración de Justicia sí quisiera preguntarle, porque sí preocupan algunas cuestiones que mencionaron en esta rueda de prensa algunas mujeres, que había un caso de violación y de asesinato, pero no se categoriza como femicidio, sino como homicidio. Esto está pasando de forma seguida, digamos, en la Administración de Justicia, que no se está categorizando como femicidio y se dice homicidio, y eso también nos complica el tema de tener una cifra real. Las cifras en Ecuador debe cifras, está en deuda. En temas de violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes está en deuda. Cada institución del Estado tiene una cifra diferente. Y además, las cifras que emiten o que dan son cifras que confunden. Entonces tú tienes, cuando hay una violación con muerte, siempre es femicidio. No hay la duda, pero no entra en el registro de femicidios. ¿Qué pasa? No es que alzamos la voz porque queremos alzar la voz. La familia de esa víctima de violación con muerte, que se llama el delito, porque la Fiscalía decide acusar como tal y no como femicidio, aunque hay un protocolo nacional de investigación de muertes violentas de la propia Fiscalía, no se investigan así los casos. Y lo que nos preguntamos es, ¿por qué no hay sanción para aquellos fiscales que no lo aplican? Tendrían que por lo menos aplicar. La norma dice investigar toda muerte violenta de mujer como presunto femicidio y luego se cambia el tipo penal si es posible. Esta disparidad en las cifras se da por esta falta de criterios, de ampliar la mirada hacia nuevas condiciones y contextos de femicidio. Entonces hay mucho por hacer. Así que hacemos un llamado a todas las autoridades y también hacemos un llamado a la Asamblea Nacional, especialmente a la asambleísta Paola Cabezas. La ley de reparación para familias víctimas de femicidio es urgente. Necesitamos que entre al segundo debate y estamos vigilantes para ello. Muchísimas gracias. Agradecemos a Geraldine Guerra de Fundación Aldea, quien nos ha comentado la situación compleja que viven las mujeres ecuatorianas que son víctimas de violencia y cuyos familiares no son reparados adecuadamente y que tienen que esperar que la Administración de Justicia reaccione y tome realmente cartas en el asunto y entienda la necesidad que tienen estas familias de ser reparadas ante una muerte violenta de su madre, de su hermana, de su familiar. Con esta información cerramos. Sigue Zuy Elvitu con más. Corap informa.